Buenas, mis hermanos, una vez más. Bienvenidos a esta clase. Continuamos con el avance de Psicología del Desarrollo Humano. Vamos a seguir con nuestro contenido. Nos habíamos quedado en la parte de teorías de personalidad y vamos a ingresar ahora al punto de teorías del desarrollo humano. Hay diversas teorías, lo van a conocer a continuación. Hoy vamos a avanzar las primeras 3 teorías. Sin embargo, hay teorías para todo, o sea, cómo desarrollamos a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual o fe, a nivel moral, a nivel sexual, inclusive hay un desarrollo que propone, hoy lo vamos a aprender con Sigmund Freud. Y esperemos que estemos listos. Siempre mis recomendaciones, mis hermanos, estemos atentos a esta presentación, estemos siempre dispuestos a aprender todo lo que se pueda, a rescatar todos los detalles, todos los asuntos. Recuerden que si usted tiene, hermano, alguna consulta, alguna duda, en el foro ya les he compartido un pequeño video tutorial de cómo ingresar al Classroom, como además de ello poder ver los videos que ya están ahí presentes. Lo vamos a subir los miércoles y los viernes. Una vez que ya ha visto usted el video, puede participar en el foro. Bueno, no puede y también tiene que participar en el foro, y el plazo de participación que lo tiene es hasta el fin de semana. Entonces, tome en cuenta que estas 3 semanas, hasta el domingo, usted tiene que haber participado en 2 foros. Esta semana hacemos el foro 1 y el foro 2. Responde las preguntas de la manera más clara y sincera posible. Además de ello, si tenemos algunas dudas, no duden en presentarlo ahí, en escribirlo, y de esa manera yo voy a responder también a sus dudas. Y quién sabe, si usted tal vez tiene algún comentario a su compañero, no lo he puesto como un requisito de comentar, sin embargo, pueden hacerlo. O sea, una vez que ustedes van a responder en el foro, les va a habilitar el ver la respuesta de sus compañeros. Le animo a que usted lea, corrobore si es que está pensando de la misma manera. De esa manera va a tener una retroalimentación del aprendizaje. Si tiene alguna duda a su compañero, también escríbale y dígale: compañero, no entiendo muy bien cómo tú te estás expresando o a qué te estás refiriendo con ese ejemplo. Y eso nos va a generar también un ambiente muy interesante de comunicación en el aula. Así que adentrémonos con esta primera teoría, que es la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget es un biólogo suizo del cual nosotros vamos a rescatar una teoría muy interesante, que se llega a conocer como la teoría del desarrollo cognitivo, es decir, cómo nosotros vamos asimilando, aprendiendo desde la infancia hasta una etapa ya madura. Todos esos aprendizajes tienen ciertos parámetros, y en Jean Piaget vamos a ver estos detalles, mis hermanos. Así que mucha atención. No es un teólogo, es un biólogo, pero vamos a rescatar la esencia de esta teoría, de tal manera que nos sea muy útil a todos nosotros. Empecemos con Jean Piaget. Primero, algunos aspectos generales que vamos a ir analizando, mencionando acerca de Jean Piaget. Después vamos a avanzar a lo que es básicamente su teoría. Es cómo nosotros, seres humanos, aprendemos. ¿Cómo aprendes? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar, hermana, cómo aprendo? O sea, no, nunca me he puesto a pensar que cómo yo llego a ser una persona que aprende. O sea, recordemos que la teoría ha avanzado mucho en este asunto del aprendizaje. Vemos que hay aprendizaje por observación, hay aprendizaje visual, aprendizaje auditivo, aprendizaje a través de experimentación. Sin embargo, Jean Piaget va a dar la base para toda esta teoría. Él nos va a dar la base en el sentido de que él va a sistematizar la manera como nuestro cerebro asimila los conocimientos, y de esa forma lo apropia, y desde ese punto ya empieza a crear otro tipo de aprendizajes. Entonces, siempre es asimilo algo propio, que seguir les voy a dar algunos ejemplos, que me es conocido, y desde ese punto voy aprendiendo nuevos elementos, nuevos detalles. Entonces aquí en la teoría de Jean Piaget se menciona esto del aprendizaje por descubrimiento. Descubrimos. Supongamos que esto, bueno, me traje eso que estaba por ahí, tal vez lo ven.
A simple vista ustedes lo ven y ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Algo así. Y a simple vista tú ves, dices, es un uju. Bueno, el que tal vez no lo está viendo cerca dice, es un uju. Y bueno, enseguida van a descubrir qué es. Se van a quedar con eso. Gianni Pérez dice que nuestras informaciones o lo que estamos asimilando lo organizamos y finalmente lo adaptamos a nuestros conceptos. Ese es el proceso de aprendizaje. Entonces, siempre va a haber una dicotomía. Una dicotomía es una división entre sujeto y objeto. Sujeto y objeto. Siempre va a haber esa dicotomía. Entonces, ahí menciona esto del equilibrio entre la dialéctica, entre la asimilación y la acomodación. Asimilo el concepto, lo acomodo a mis conceptos previos y listo. Una vez que ya está el equilibrio en mí, lo considero ya como un nuevo aprendizaje. Entonces, hay también la necesidad de generar actividades o aprendizajes y interaccionar con el entorno, empezar a dialogar con nuevos aprendizajes. Siempre que estamos en una rutina, nos volvemos obsoletos. Siempre mi recomendación para todos ustedes, mis hermanos, y mi admiración a aquellos que no han decidido dejar de estudiar. O sea, pese tal vez al tiempo, a la familia, al trabajo, a la edad inclusive, se ponen como objetivo propio y dicen, voy a seguir estudiando. Y estudian. Y eso es muy valorable, es muy loable, y no solo para los demás, sino especialmente para ti, mi hermano. Cuando tú te pones en circunstancias de interaccionar, de poder generar nuevas expectativas, nuevas realidades, nuevos aprendizajes, tu cerebro tiene una plasticidad, o sea, tiene una forma en la cual al adquirir esos nuevos conocimientos, está en trabajo. Y eso hace que de alguna manera tú no tengas problemas de memoria, trates por lo menos de evitar ese tipo de problemas, porque tu cerebro está trabajando constantemente. Sin embargo, aquellos que tal vez hemos llegado a un punto de relajación y decir, ya bueno, ya tengo mi profesión, ya tengo una licenciatura, hasta hijito será. Y llegas a una rutina, alcanzas un trabajo, haces el mismo trabajo constantemente, el mismo. No sales de esa rutina, tu cerebro llega a, no vas a llamar, pero para nuestro entendimiento, llega a oxidarse. Así lo vamos a poner, aunque no es de metal, llega a volverse obsoleto. Así que siempre mi recomendación, hermano, no solo el curso de teología, aprenda un nuevo idioma, aprenda a tejer, aprenda a coser, aprenda un nuevo plato, a cocinar, aprenda algo diferente de lo cual usted ya tiene dominio y eso le va a ayudar a usted a tener nuevos aprendizajes. Entonces, veremos cómo Jean Piaget sistematiza esto de lo que es la asimilación y la acomodación. ¿Qué significa esto? Y esto implica la adaptación de nuevos conocimientos. Recuerden que Jean Piaget está describiendo cómo es nuestro desarrollo de aprendizaje, cómo nosotros aprendemos la parte cognitiva. Ese desarrollo es el que Jean Piaget nos va a presentar. Entonces, él lo sistematiza de esta manera. Para que exista una adaptación de conocimiento, primero tiene que haber una asimilación, es decir, el proceso por el cual el sujeto, nosotros, interpretamos la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. Esa es la asimilación. Les decía hace rato y les daba este ejemplo. Tal vez no lo ven por mi fondo, pero ahí lo voy a poner aquí. Ahí lo pueden notar, dicen, ¿qué es eso? ¿Qué está grande pasado? Lo veo bien pequeñito si lo veo en mi solar. Pareciera un nuju, pero de pronto veo y hay unas letras, dice M y M. Ah, rápido. Rápido sistematizas y dices, es una cajita de M y M's. Me encontré justamente en el super que estaba ahí de paseo y me pareció bien interesante. O sea, tiene una especie de tapita y dentro contenía chocolates. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo tu cabecita? ¿Asimiló el conocimiento o asimiló la información del objeto, la información de la nueva teoría? Asimiló a través de los conceptos previos que tú ya tenías. Entonces, lo primero que viste al ver es un uju, pero de pronto dices, no es un uju, porque el uju no se destapa así, es una nueva marca. Y de pronto ves la letra y dice M&M, chocolates, rápido lo asimilaste. Y después pasas a un proceso de acomodación. ¿Qué significa eso? La acomodación supone modificación de tus esquemas que ya existen en ti y por eso, para responder a esta situación nueva, buscas en dónde acomodar. Entonces, ¿en qué categoría en ti entraría?
Posiblemente lo vas a categorizar en el espacio de chocolates o tal vez de recipientes novedosos, pero el objeto que antes para ti era desconocido, ahora ya es conocido. Has aprendido un nuevo objeto. Lo mismo ocurre en un aprendizaje de teorías, en un aprendizaje, ¿recuerden cuando, por ejemplo, aprendimos a leer o a escribir, o el álgebra, o cuando ya estamos tal vez aquellos que tienen formación en ciencias económicas, hacer libros mayores, diarios, en la carrera en la cual tú estás, no es que tú sabías todos los conocimientos cuando naciste. ¿Qué ocurrió? Ocurre de que tú, desde los conocimientos previos que tú tienes, vas asimilando un nuevo conocimiento, tratas de acomodarlo a los conceptos que ya estaban en ti, y una vez que ya está acomodado, existe la adaptación de ese conocimiento. Eso, para Jean Piaget, es aprendizaje. Entonces, como aquí dice, supone también la asimilación, reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función a los nuevos esquemas construidos. Un ejemplo más para que nos quede claro esto de la acomodación. Ahí tenemos una silla. Imaginémonos que nunca habíamos visto este objeto. Por ejemplo, si tú vivías en una época antigua y estás en el Oriente, tú ves esto y dices, ¿qué es esto? No sé si han visto alguna vez, creo que está en la película de Jesús de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo, en la cual vemos estos detalles, en el cual en la película más o menos tratan de sugerir o tratan de, no sé, dar a entender de que Jesucristo ha inventado la silla, algo así. Por lo menos yo lo noté en una escena cuando se encuentra con su madre o está en su madre en la carpintería, y a ver si lo vuelven a ver otra vez la pasión de Cristo. Y en ese entonces el Señor dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás fabricando? Y dice, esto va a ser para sentarse. ¿Por qué? Porque en el contexto no había una silla, sino uno se echaba, más o menos las mesas estaban casi al piso, y uno se echaba y se acomodaba ahí y trataba de comer de esa manera. Comía, o sea, medio charito. Entonces, supongamos que estamos en esa época y nunca hemos visto este objeto, que es una silla. Entonces, inmediatamente tú ves las cualidades de esta silla y, como le decía, asimilas esa nueva información, ese nuevo objeto, y dices, ¿para qué sirve esto? De pronto te acercas y ves que tiene estabilidad y dices, es para sentarse. Y de pronto te subes como si fuera una especie de escalera y dices, mira, puede ser para jugar, o puede ser para hacer tareas también, porque mira, me subo hasta para cambiar el foco y para hacer tareas me sirve también. O me puedo montar sobre él, le doy la vuelta y me monto como si fuera una especie de caballito. Y digo, mira, puedo montarme y también puedo alcanzar objetos de esta manera. Entonces, me siento. Entonces, si me siento en la terraza o me siento en la sala para ver televisión. Entonces, lo voy acomodando este objeto para darle una significancia, para darle un sentido. Entonces, también veo que puedo jugar a la secretaria, puedo sentarme en donde sea. O sea, poco a poco voy dándole un sentido real y conceptual en mí acerca de este objeto. Notan que cuando agarramos un nuevo objeto, a ver, que lo tengo aquí para igual seguir aclarando este concepto, al principio no lo explotamos como pueda ser su propiedad, pero también eso de no saber para qué sirve nos da también otras sugerencias, otras ideas para ser más creativos. La mayoría de nosotros tenemos un celular, y aquí está mi celular. Entonces, ¿recuerdan? Yo recuerdo un tiempo cuando era saliendo del colegio, todavía recién estaban en auge los celulares, recién estaban saliendo los celulares para la gente común y corriente. Sin embargo, ya había tiempo antes aquellos que ya tenían un celular y bueno, tenía pocas aplicaciones. Básicamente no tenía aplicaciones. Tenía el juego de la viborita, el poder llamar, algunos tenían la Diecito incluida, era algo novedoso. La gente que tenía dinero podía acceder a este celular. Hoy por hoy ya se ha vuelto una necesidad. Sin embargo, algunos de mis hermanos no sacan todo el provecho que pueden tener. Usted, mi hermano, posiblemente ya se está sorprendiendo de que con el celular puedo pasar clases, puedo ver videos, aparte de grabar y sacarme fotitos, que muchos de mis hermanos, quién sabe, tú te compras un super equipo de 2.700 bolivianos, pero si solo utilizas el super equipo para llamar y para sacarte fotitos y grabar videos, estás acomodando el objeto, aquí vamos a poner el celular, en una sola categoría.
Sin embargo, no estás aprendiendo en toda su capacidad de este objeto, porque con este objeto puedes editar videos, puedes hacer lives, puedes subir en Facebook videos, en YouTube, puedes utilizarlo como agenda que te recuerde, puedes utilizar el asistente que tiene ahí Google, me agrada mucho, por lo menos a mí me es muy útil, y lo utilizo, ok Google, eh, y, y le puedo preguntar, ¿cómo está el clima hoy? Y me va a responder. Quizá nunca sepamos. ¿Hoy va a ser sol o hoy va a llover? Google, hoy lloverá, hoy hará sol. Estas imágenes deberían de coincidir. Mi asistente está rebelde. Pero, por ejemplo, yo lo puedo utilizar para alarmas, lo puedo utilizar para sistematizar mis archivos. O sea, básicamente es una pequeña computadora. ¿Cuál es el asunto? Para esto, algunos hemos categorizado un celular en la categoría computadoras y le sacamos todo el jugo posible como si fuera una computadora. Otros lo hemos categorizado en categoría celular del año 2000 y hacemos eso, llamamos, guardamos contactos y sacamos fotitos. Pa, 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 pa. ¿Notan? Por eso el aprendizaje de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, Jean-Pierre dice así, así aprendemos. El nuevo concepto lo asimilamos y decimos, ¿en qué lo puedo categorizar? O sea, ¿a qué se parece básicamente? Es la pregunta interna que nos hacemos. Y desde esa información, tú lo categorizas a esos conceptos y adaptas esa nueva información. Así es como Jean Piaget, y desde esta teoría se han ido estableciendo los aprendizajes, cómo aprendemos. Algunos aprendemos viendo, aprendemos oyendo, aprendemos haciendo. Desde esta teoría de Jean Piaget se ha empezado a sistematizar esto. Así aprendes, mi hermano. Entonces, siempre saca de fútbol, no solo te esquematices. Es ahí también desde esta teoría de Jean Piaget que aparecen los prejuicios, por ejemplo. Si ya tienes un prejuicio de un objeto, aquellos que tal vez éramos de la antigua escuela donde el celular solo era para llamar y recibir llamadas, y con eso te quedaste, no le sacan todo el juego que tiene. El celular básicamente es una pequeña computadora y nos es útil. Ok, Google, buscar Jean Piaget. Según Wikipedia, Jean-William Brice Piaget fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Gracias, Google. Eso, por ejemplo, es ¿qué sería? Inteligencia artificial que está en un gran avance. ¿No? Tu celular, si tiene Android, puedes utilizar como asistente o puedes descargarte Alexa si es que utilizas Amazon o comprar directamente el dispositivo Siri o Alexa para tu casa. Básicamente, si no aprendemos, si no vamos aprendiendo constantemente, nos quedamos obsoletos. Y quedarse obsoletos en esta generación todavía es mucho más complicado porque la información, la tecnología está constantemente avanzando. Y ahora, para ir sistematizando un poquito más, Jean Piaget propone procesos o estadías de desarrollo. A estos estadios, Jean Piaget lo ha ido mencionando como los estadios del desarrollo cognitivo, así se los llega a conocer. Son 4 estadios: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. O sea, ¿cómo aprendemos? Básicamente sería la pregunta. Y Jean-Pierre dice, pasamos 4 fases de aprendizaje. En la primera fase, que es la fase sensoriomotriz, luego pasamos a la segunda fase, que es la etapa preoperacional, luego pasamos ya cerca de la adolescencia, la etapa de operaciones concretas, y a la madurez, una etapa de operaciones formales. Algunos detalles antes de describir cada una de estas etapas. Primero, estas etapas no poseen una fecha cronológica. No significa de que van a notar que sí hay edad de 0 a 2 años más o menos, pero eso no implica que tú a los 2 años digas, uy, ya he pasado la etapa preoperacional. O sea, estas etapas son progresivas,
tienen un orden y sucesiones siempre iguales. Además de ello, cada estadio se caracteriza por una estructura de conocimiento. Entonces, vemos que de esa manera es necesario siempre analizar cada una de las etapas que propone Jean-Pierre. Les voy a repetir, no tiene una estructura cronológica, son progresivos, es decir, empiezo en uno y voy a concluir en el otro. La sucesión siempre es igual, o sea, no puedo decir yo soy sensorio-motriz, luego directamente a formales, no, vas a pasar por cada una de estas etapas. Y cada estadio se caracteriza por una estructura de conocimiento. Analicemos un poquito cada una de estas etapas que nos van a ser muy útiles. Primero la etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. ¿Cómo aprende el individuo que acaba de nacer y va a empezar a desarrollar el motor fino, el motor grueso? ¿Cómo aprende? ¿Cómo adquiere estos conocimientos? Primero, a través del comportamiento reflejo. Por reflejos, o sea, simplemente, por ejemplo, cuando ustedes han notado cuando le dan su dedito a un niño, agarra el dedito, ¿verdad? Y tú dices, me está agarrando, es que me quiere mucho. Y no es así. O sea, simplemente el niño al inicio tiene conductas reflejas, se llama. El agarrar, el presionar, el succionar, en el momento de la lactancia, son conductas reflejas. Incluso el llanto es una conducta refleja que después se va a volver una conducta aprendida. Se asustó, ¡pum! ¡Ah! Y empieza a asustarse a cuestión del reflejo, del miedo. Pero luego asimila y dice, esto lo puedo utilizar. Más o menos así piensa en su mente maquiavélica un bebé de 0 a 2 años. Puedo utilizar esto. Esta etapa sensorimotriz se caracteriza porque es una persona egocentrista y su inteligencia es bien práctica. Hago esto y resulta esto. O sea, si yo lloro, y ahí está ahí mi aprendizaje de llanto, si yo lloro, les doy una experiencia en el hecho de que el niño aprende de que si yo lloro voy a obtener algo. Les comento que al inicio mi bebé, mi hijo mayor, no lloraba mucho, que digamos. Hay la frase popular que conocemos, guagua que no llora, no mama. Y no solía llorar mucho, pero cerca de la primera semana, cuando ya estaba en casa, nosotros papás primerizos tratamos, creo que siempre los papás primerizos tratan de vestir lo más bonito posible al bebé, le pusimos meditas, su mameluco, todo hermoso, pero empezó a llorar mucho y no sabíamos por qué, le cambiamos el pañal, nada, le daba de tratar de lactar y nada a mi esposa y no podía, y no sabíamos qué hacer, tratamos de calmarlo, tendrá sueño, tendrá eructo, le dolorá el estómago, esa situación de los padres es terrible. Sin embargo, en tanto ensayo de error, bueno, yo le di su medida y por si acaso le saqué su medida, ¿pa? Y cuando noto en el piecito, en su piecito de bebé, noto que la medida la había estado presionando, como algunos de nosotros presionan a veces la media, ¿no? Nos deja una marca. Y algo similar estaba a punto de marcar su piecito y le sacamos las medidas y calmó su llanto. Pero todo ese momento, casi toda la mañana, estaba llanto, llanto, llanto. Seguramente le estaba disgustando mucho la media, pero aprendió esa conducta y en el largo del proceso, en la etapa sensoriomotriz, el niño aprende que a través de la conducta refleja, que es lo primero que tiene, puede obtener ciertas recompensas, ciertas acciones, sonríe y los demás sonríen. Veo que eso es algo adaptable. Entonces, en esta etapa, por si acaso, no hay un pensamiento conceptual ni reflexivo. Predicar el evangelio a un niño de 0 a 2 años no va a ser tan útil como predicar a un niño de 10 a 12 años. Esta etapa está en un proceso de aprendizaje, el aprendizaje del idioma materno o el idioma nativo en el cual está, el aprendizaje de los valores, todo ello básicamente es por un asunto de supervivencia. Empieza con conductas reflejas y luego va a un asunto de aprendizaje. Pasa esto y cerca de los 2 años viene la etapa preoperacional. Se supone que cerca de los 2 a 7 años el niño ya está caminando, posiblemente cerca de los 2 años ya la mayoría llega a dar sus primeros pasos y cambia también su realidad. Tomen en cuenta esto. Lo voy a ejemplificar con esto. Miren, al principio, casi lo siento, al principio un niño eh, tiene una posición en la cual él está echado. O sea, él no puede pararse.
sea, el niño se encuentra en esta posición. Lo voy a ejemplificar con esto. Una pequeña cintita, espero que lo noten ahí. Ya, ahí lo notan frente a mí. Es una cinta. El niño al principio está en esta posición, está en una posición de echado. Toda su realidad es vista arriba. Ponte en esa situación. Es vista arriba. Posiblemente está en su cuna o está ahí atadito en la cama y ve y no hay nada. O sea, no tiene, apenas tiene movimientos de cuello, va viendo. Hay datos que se desaparece la madre y no puede buscar, no puede ver. O sea, lo único que tiene acceso es al techo. Es por eso que es muy útil también poner ese tipo de, que dicen sonajoritos o que dan vueltitas en las cunas para poner objetos y de esa manera el niño pueda desarrollar con mayor prontitud también en las siguientes etapas. Pero pasa que después de ello, el niño puede asumir algo, puede sentarse. Lo primero que hace el niño es poder alcanzar el equilibrio para poder sentarse. Se sienta ahí, no es tipo L, papá, toma asiento. Y al sentarse, le ponen almohaditas, a veces las mamás, los papás le ponen almohaditas para que pueda mantener el equilibrio ahí, y empieza a ver toda su realidad, pero todavía no se mueve. O sea, simplemente está en la posición de poder girar y ve a lo lejos a la madre, le sonríe también, ve también a veces ahí algún familiar, trata de alcanzar objetos, y es en ese tratar de alcanzar objetos en donde va a alcanzar nuevas realidades. Empieza el gateo. Siempre es recomendar, y creo que es propio, es necesario de que todo niño gatee. Pero pastor, mi hijo es súper desarrollado, no ha necesitado gatear, directo a caminar ahí, vinca, pues mi hijo, pastor, hágale gatear, mi hermano. Póngale al piso otra vez y hágale ejercicios de gateo. ¿Cuál es la razón? Todo esto llega con el asunto del aprendizaje. Aprendemos y lo asimilamos. Si tu hijo no gatea, no pone las manos y las rodillas hacia el piso, en la etapa de la juventud y adultez, son las clásicas personas que se caen y no tienen esa actitud refleja de poner las manos y se caen de cara, directamente al piso de cara, toda la cara es la señal. ¿Qué pasó? El otro día me he tropezado. Pero normalmente, por ejemplo, yo considero que sí he gateado porque cada vez que yo me caigo, inmediatamente por acción refleja, tú pones, yo tengo aquí una herida que recién igual me caí, pero pongo ahí mi codo, mi brazo, y esa es una acción refleja que se aprende al inicio, en la etapa sensorio motriz y en la etapa preoperacional. Entonces el niño ya está en una posición de L y luego, después de gateo, se para y ya puede acceder a más información. Entonces ya tiene un pensamiento más simbólico. Esta etapa de 2 a 7 años es la etapa preescolar, donde se le llega a aprender nuevas conductas, todo a través de imitación. Es el inicio del aprendizaje. Imitación y copiar. Uy, qué específico esta edad en la etapa preescolar. Tiene que imitar lo que hace la profesora, lo que hacen los papás. Para aprender la escritura y lectoescritura también de la misma forma tiene que aprender y empieza lo que es el pensamiento simbólico. ¿Qué significa la A o el color azul? ¿Cuál es el color azul? O sea, al principio, si tú piensas con lógica, para ti es fácil identificar azul, rojo, verde, amarillo, identificas con facilidad, pero el niño no. El niño está en una etapa de, ¿qué es esto? Y te dicen, esto es color verde o es color azul, y va asimilando ese aprendizaje. Recuerden cómo dice Jean-Pierre, ese concepto trato de asimilarlo, lo acomodo y lo adapto en mí mismo. Y listo, ya está propio. Entonces, en esta etapa también hay preconceptos de pensamiento animista. Es clásico en esta etapa de tener amigos imaginarios, de jugar mucho con la imaginación, con sus juguetes. No le pegues a mi peluche o dale de comer a mi peluche o a mi muñeca porque anoche ha tenido mucha hambre. Entonces tú dices, ¿qué está haciendo? Tú como adulto que ya eres de operaciones formales, consideras de que un preoperacional mmm, tienes que considerar eso, de que todavía está en desarrollo de aprendizaje y al contrario es una etapa natural, es necesario que tenga ese tipo de juegos, ese tipo de experiencias en la etapa preoperacional. Muchas veces, como vemos aquí, perdón, voy a agachar, explicaciones incoherentes con la realidad. Ocurre también en la etapa preoperacional. Eh, Recuerdo que en la universidad había un insulto entre psicólogos que era, oye, eres bien preoperacional. ¿Por qué? Porque a veces sus explicaciones no tenían mucha coherencia. En un niño eso es algo natural, que un niño pueda no tener lógica, no tener razonamiento,
es algo natural. Aquí viene un asunto importante para nosotros en la predicación del Evangelio. El Evangelio implica un asunto de mucha lógica y conceptos más allá de lo simbólico. El entender de que nacemos en pecado y que solo hay una manera en la cual a través de la muerte ese sacrificio implica la salvación para la humanidad, es un pensamiento bien abstracto que un niño de 2 a 7 años le va a costar asimilar. Si tú notas al principio cómo se le enseña al niño a contar, manzanas, 1, 2, 3, 4 manzanas. Me la como una. ¿Cuántos quedan? Dice 1, 2, 3. Y luego se le enseña el símbolo del 3. Así es el 3. Aprendes. 3 manzanas. Yo veo a mi hijito que está en esa etapa y la profesora le hace ese tipo de enseñanza. O sea, 3. Dibuja 3 objetos. 1, 2, 3. Número 3. 1, 2, 3. Número 3. Entonces, así es como aprende. Está diciendo un pensamiento de introducción a lo simbólico, pero el Evangelio es algo más lógico, más abstracto inclusive. Entonces, algunos hermanos, esto lo vamos a ver en la teoría de desarrollo de la fe, que vamos a retomar una vez esta teoría, porque James Fowler toma la teoría de Jean Piaget para explicar el desarrollo de la fe, y dice, algunos se han quedado en esta etapa, no tiene mucha lógica acerca de la conversión. Es más, solo se quedan en el hecho de que Dios es malo y si es que yo no me arrepiento y voy a la iglesia, Dios me va a castigar con el infierno. Pero si voy a la iglesia y trato de ser bueno, Dios me va a recompensar. Pero no es solo eso, o sea, eso es bien preoperacional. La siguiente etapa es la etapa de operaciones concretas. Involucra ya más lógica. Y es que no solo eso es conversión es de que Cristo entra a tu corazón, y eso en forma simbólica es difícil, ¿no? Como que entra a tu corazón, es algo más abstracto, y que ese cambio que Cristo ha hecho en ti transforme también tu vida a una nueva vida, a un amor perfecto, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con todo tu corazón, con toda mente, con toda tu fuerza. Eso es más abstracto. Muchos se quedan en una etapa preoperacional relacionada a la fe. Y operaciones concretas, se espera de que un niño de 8 a 12 años, cerca de la adolescencia, ya pueda hacer algo más lógico. Desaparece el egocentrismo, o sea, ya nota que también hay un otro, no solo es el mismo, no solo es mi comida, mi juego, mis actividades, mi yo, mío todo, sino que aparece actividades más lógicas. Incluso ya para esta etapa, aprende los juegos de lógica con mayor facilidad. Yo estoy tratando de enseñar a mi hijito que ya está cerca de esta edad, ajedrez. Todavía está en una etapa sensoriomotriz, yo entiendo. Pero les cuesta entender, por ejemplo, el ajedrez involucra mucha lógica, que tienes que vencer al rey o oponente, pero matar también a las demás piezas, cuidar las tuyas, y no solo es de cuestión de comer al otro. Entonces, está todavía en ese proceso, pero es necesario también para la etapa de la fe nosotros empezar a pensar como operaciones concretas. En esta etapa hay una interpretación objetiva en vez de intuitiva de la realidad. Tratamos de ser más objetivos en lo que involucra la realidad, la amistad, el amor, la iglesia, en operaciones concretas. Finalmente, se espera de que un adolescente en adelante ya tenga una etapa de operaciones formales. ¿Qué implica esto? Una persona de operaciones formales tiene un razonamiento hipotético verbal, o sea, ya deduce. Esa es la situación. Puede deducir algunos conceptos, puede ser más lógico y analizar situaciones más abstractas, es más reflexivo. Eh, Como dice ahí, tiene pensamientos proposicionales. O sea, tiene su propia concepción ya de algunas ideas y lo presenta también, ya después de razonar. Sin embargo, etapas previas solo asimilan lo que se les dice. Si notan en la iglesia, le estoy haciendo un anticipo siempre a lo que es mi clase de la fe. En la iglesia, muchos de nuestros hermanos solo se quedan, posiblemente están así, quedados en la etapa de operaciones concretas o sensoriomotrices, porque solo asimilan lo que se les dice y apenas,
pero pocos son reflexivos, pocos son deductivos, pocos son hermanos que tratan de ser, tratan de investigar, de ser un pensamiento más lógico, ilimitado, eso me gusta, o sea, tiene un pensamiento más ilimitado, no se encuadran. Eso es algo bien propio de una persona que ya ha alcanzado esta etapa entre los estadios de Jean Piaget. Una persona que jamás se va a encuadrar, o sea, no va a decir, no, así es, y listo, ahí me quedo, no, sino es que tiene un sinlímite de posibilidades de aprendizaje. A eso se refiere esto en operaciones formales. No hay límites, o sea, sus límites es la imaginación y la deducción, la lógica. Antes de ello, sí, o sea, se entiende de que, por eso debemos ser muy comprensivos, se entiende que algún hermano siempre esté con la posibilidad de que le digan, le enseñen, le visiten, le cuiden, como si fuera un niño. Se quedó en esa etapa. Lo ideal es que tratemos de motivar a que nuestros hermanos siempre reflexionen, darles tareas lógicas de interpretación bíblica, la predicación expositiva que siempre desafíe a su entendimiento, a sus principios que han recibido, que no solo se queden con A y B listos, no, que vayan hasta la infinidad de las letras del abecedario y puedan investigar. Eso es lo que propone Jean Piaget. Eh, Ahí casi. Si me salgo de la y dejo de grabar. Entonces, ahí tenemos, primera teoría, la teoría de Jean Piaget. Hoy vamos a avanzar un poquito más, así que paciencia, por favor. O puede dividir también la clase. Vamos a avanzar la teoría histórica cultural también, que son pocas presentaciones, también son 5. La teoría histórica cultural de Vygotsky. Interesante apellido, ¿no? Vygotsky. Esta teoría de Lev Vygotsky, que es un velo ruso en el cual trata especialmente de explicarnos acerca de teorías de el razonamiento, especialmente acerca del aprendizaje también social, en la cual nosotros vamos a ir viendo. Quién sabe, alguno de ustedes ha llegado a este concepto del aprendizaje potencial, la zona del desarrollo real, la zona del desarrollo potencial y la zona del desarrollo próximo. Muy útil esto para el liderazgo por si acaso, así que pongan atención. Esto les va a servir mucho para el liderazgo, para enseñar a alguien que está aprendiendo, para reforzar el conocimiento de alguien que está iniciando en el conocimiento. Y les presento. Todos tenemos un potencial de aprendizaje. Es la capacidad, dice, del individuo para obtener resultados a partir de una enseñanza. Usted tiene en este momento, mi hermano, un potencial de aprendizaje. Hasta ese límite en el cual va a alcanzar. En este formato no hay lápiz cuando está así en formato. Sí, creo que no. Ya. Entonces, les quería graficarles un poquito para explicarles mejor. Pero bueno, les hago con mis manos, pongo mucha atención a mis manos. Hay una zona de desarrollo real. ¿Qué es la zona de desarrollo real? Dice el conjunto de conocimientos que posee la persona o el niño y las actividades que puede realizar por sí solo sin ayuda de otros. Esa es su zona de desarrollo real, el estado en donde se encuentra, básicamente. O sea, ya tiene conocimientos previos, ya tiene la manera como ejercitar, vamos a hablar del liderazgo, ya tiene la manera como liderar a un grupo de personas, a su hermanito y a su hermanita, es líder de ellos, porque es el hermano mayor. Entonces, esa es su zona de desarrollo real. Pero hay un potencial de aprendizaje que tiene, que es amplio. O sea, puede liderar él a 100 personas. ¿Qué es lo que necesita? Eso se llama la zona de desarrollo potencial. Conjunto de conocimientos y actividades que puedes realizar con guía y ayuda de otros. Entonces, por ejemplo, que yo como maestro quiero enseñar el liderazgo a este joven que tiene sus hermanitos. Entonces, le voy a acompañar. Vamos a estar a cargo de un grupo de 50 jóvenes, pero al lado va a estar él conmigo. Le voy a enseñar cómo dirigir, cómo elevar un poquito la voz, cómo agruparles, cómo potenciar a los líderes internos que tienen ahí y él tomar el liderazgo. Esa es su zona de desarrollo potencial. El espacio en donde está acompañado con un líder o con algún maestro que sabe más que y que le está enseñando.
Y la zona de desarrollo próximo, la distancia entre la zona real y la zona potencial. Ese espacio, esa es la zona de desarrollo próximo. No se compliquen mucho con los conceptos, simplemente entiendan eh, cómo básicamente aprendemos. Tengo un punto cero, hay alguien que está en un punto 10 y quiere enseñarme a mí, para que sea también un 10. Eso es la zona de desarrollo potencial. Yo creo que tú puedes ser un punto 10 de liderazgo, te voy a enseñar. Sé que estás en un punto 2, pero te voy a llevar hasta el punto 10. Eso se llama, ese espacio de entre el punto 2 al punto 10 se llama zona de desarrollo próximo en esta teoría de Vygotsky. Y cuando yo como líder me voy, ¿hasta dónde alcanzaste? Alcancé hasta ser un líder nivel 8, así lo vamos a poner. Avanzó 6 puntos. Entonces, esa fue su zona de desarrollo real, lo que ha podido aprender. Esa es la teoría histórica de Lev Vygotsky. ¿Qué más? En Lev Vygotsky hay algunos elementos importantes que podemos descartar en sus teorías, que es la teoría histórica acerca de las funciones mentales. Muchos se estudia esto en psicología, que son las funciones mentales inferiores y las superiores, con las que nacemos, y las superiores, la percepción, la atención, la memoria, la lógica, el pensamiento lógico son funciones superiores, es decir, que se desarrollan después. Las inferiores son el moverse, el respirar, son funciones mentales básicas, pero las superiores son algo que necesita desarrollar, percibir, percepción mediada, a poder asimilar. La atención dirigida es algo igual que se tiene que desarrollar. La memoria, el pensamiento lógico. Cerca de esta teoría también está la teoría bioecológica de Bronfenbauer, que habla acerca de los niveles de influencia ambiental, cómo el ambiente afecta en nuestro desarrollo. Y este grafiquito nos va a ayudar a comprender mejor. Habla acerca de los sistemas. Hay un microsistema, un mesosistema, un exosistema y un macrosistema. A nivel macro se encuentran todo lo que son el sistema económico político que afecta a nuestro aprendizaje. En una cultura, si es que han visto los 300, ese sistema económico político afectará la manera como tú aprendes y qué aprendes además. En nuestro país, hace 12 años se implementó el modelo educativo, no recuerdo qué se llama nuestro modelo educativo ahora, pero se aprende algo. Siempre las instituciones políticas tratan de modificar lo que se enseña, porque eso va a afectar lo interno. ¿Qué afecta? Amigos, los padres, eso ya es un exosistema, fuera de la persona. La jerarquía eclesiástica, los centros comerciales, medios de comunicación, el sistema educativo, lugares de trabajo de los padres, todo eso afecta en el aprendizaje. Además de ello viene un mesosistema, el espacio medio, el hogar, la escuela, el vecindario. E internamente hay un microsistema, esto ya la familia. Dentro de ello también implica en el individuo la edad, el sexo, sus capacidades, su temperamento. Todo este espacio de ambiente afecta en el aprendizaje del individuo. Y para terminar, vamos a, vamos a avanzar esta teoría, que es la teoría muy interesante, por cierto, de Sigmund Freud, la teoría psicoanalítica. Tal vez han escuchado de este personaje mucho, como les comentaba en algún caso, el psicoanálisis es algo que siempre se llega a confundir con lo que es la psicología. Les explicaba que el psicoanálisis es algo muy cercano a la psicología, sin embargo, no siempre es psicología. O sea, puede ser un psicólogo que se ha especializado o ha tomado eh, maestros psicoanalistas porque lo han formado en el psicoanálisis, pero la psicología también toma mucha ciencia, mucha teoría la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que tiene también ya sus generadores de sistemas de conocimientos como Lacan, que proporciona también muchas teorías del psicoanálisis. Les doy algunos ejemplos de psicoanálisis. Todo lo que implica figuras, gráficos, dibujar, es psicoanálisis. Entonces, es una herramienta que proporciona el psicoanálisis que la psicología también aprovecha. El dibujar a una persona, dibujar la figura humana, dibujar a una persona bajo la lluvia, un árbol, un círculo, todos los detalles que se aprenden en psicología
son útiles, pero que nacen también en el psicoanálisis. Y para nuestro aprendizaje del psicoanálisis, nosotros vamos a desarrollar algunos elementos importantes. Primero, conceptos generales que tal vez hemos escuchado del psicoanálisis. El ello, el yo, el superyo. O el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Se vamos a poner. ¿Qué elementos son estos? ¿A qué se refiere cuando en el psicoanálisis escuchamos del ello o el yo? Primero, el yo es la manifestación de lo que vemos todos. Eso es el yo. El ello es aquello que desearía ser, un inconsciente. Ese es tu inconsciente. Lo que desearía ser, que se quiere manifestar, pero que está ahí medio amasado. ¿Por quién está amasado? Está amasado por el superior. Bueno, aquí lo vamos a poner el superior. Está amasado por el superior. ¿Qué es el superior? El superior en el psicoanálisis se considera como el padre, la ley. ¿Quién es ese o por qué está ahí? La ley implica esa figura de autoridad, normalmente el padre, que suele presentarse en la familia, pero simplemente la figura de autoridad. Entonces, supongamos que tú quieres desvivirte, o sea, hacer todo lo que quieras de tu vida, un bombo, pero tienes una especie de límites dentro de ti. En el psicoanálisis, eso se considera como el superior. Y está ahí tu inconsciente, el ello, el que quiere salir, el que quiere explotar, el que quiere liberar todo, pero está ahí el yo, lo que vemos todos. Otra vez ahí el ello, yo, el superior. ¿Nos interesa mucho saber de esto? No tanto, pues no nos va a ser muy el misterio, pero sí podemos comprender de que hay acciones o conductas inconscientes que se manifiestan a través de la broma, el chiste, a través del lenguaje corporal, son conductas inconscientes. Otro concepto muy interesante, o sea, esto decía que esto influye, por si acaso, en el desarrollo del niño, y otro concepto importante que nos va a ir a desarrollar las siguientes etapas es la fijación. ¿Qué es la fijación? Para Sigmund Freud es el punto de gratificación en el desarrollo del niño o del adolescente. Se fijan en algunos elementos internos o externos del niño en su desarrollo. Esta teoría es también conocida como el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, porque va a tener mucha relación con el asunto sexual, la teoría del psicoanálisis, mucho, mucho. Y no se ofendan, tomen en cuenta que es una teoría, es muy controversial la teoría de Sigmund Freud, el psicoanálisis, incluso no es considerada científica, porque habla mucho de lo que es el inconsciente y cómo prueba esto del inconsciente a través de hipnosis y regresiones. Entonces eso no puede demostrarse. Pero, sin embargo, sus herramientas son muy útiles. O sea, en abuso sexual, en un niño se utilizan muchas herramientas psicoanalíticas para determinar la gravedad, el tiempo, quién ha sido y todos esos detalles. Así que, como muchas profesiones, tanto la policía, psicólogos penales que averiguan, utilizan de esta herramienta, nosotros también lo vamos a utilizar, no como profesionales, sino como elementos que podemos tomar en cuenta. Vámonos. Primera etapa es la fase oral. El niño de 0 a 1 año hasta los 18 meses, más o menos que se acerca a 2 años, 1 año y medio. ¿Qué es lo propio? ¿Y qué se llama la fase oral? El punto de fijación o la zona de placer es la mama de la madre. La acción de succionar, la acción de mamar, ese chupeteo se involucra, según el psicoanálisis, esa zona de placer del niño. Entonces, este niño llega básicamente con instintos de supervivencia. En el psicoanálisis explica de que cuando un niño es destetado o sufre algún evento traumático en esta edad, se lo considera como una persona fijada. Así es el concepto que se trata, es una persona fijada. Y como está en la fase oral, involucra de que esta persona tiene consecuencias en su vida adulta desde la fase oral. Por eso en el psicoanálisis y también en la psicología se trata de identificar en qué punto del desarrollo se ha presentado la acción o el evento traumático y de qué manera. Entonces, si ha sido en la etapa oral, donde la zona de gratificación y de placer era la mama de la madre, esta persona fijada en una etapa adulta va a ser una persona, como dice ahí, que se va a tragar cualquier cosa. Una persona dependiente, que absorbe conocimientos. Además de ello, que también se puede manifestar en conductas como exceso, personas alcohólicas, personas que fuman mucho. Recuerdo también que solían decir que, y justo yo estaba así en ese momento, estaba ahí con el bolígrafo, pues,
según Sigmund Freud, perdón, estoy aquí abajo buscando un bolígrafo. Algunos tenemos esto. Estamos ahí, ¿no? Piensas así, ¿no? Entonces, y el docente decía, ¿estás fijado, ¿no? En la etapa oral. Yo al inicio no entendía, pero bueno, ahora sí entiendo. Y bueno, trato de no chupar ya tanto el bolígrafo, pero en el psicoanálisis se entiende así. O sea, de que una persona fijada en la etapa oral presenta ese tipo de conductas. Eh, Tomen en cuenta que estamos avanzando no para aplicarlo, sino para conocimiento. Estamos conociendo qué dice esa teoría y, bueno, al final vamos a sintetizar para aplicarlo. Vamos a buscarlo todo y vamos a detener lo bueno de esta teoría. La siguiente fase es la fase anal. Como hemos visto, cada fase, este involucra desde los 2 años hasta los 3 años, tiene una zona de gratificación. En este caso, es la zona anal. O sea, en esta teoría se entiende de que el niño satisface su zona erógena, especialmente la zona anal, cuando defeca o cuando aguanta la defecación. Es una etapa donde está aprendiendo a dominar sus esfínteres y a veces parecía que hasta que juega, o sea, quiero hacer pis, pero no tiene ganas de hacer pis, pero quiere ir, voy. Después quiero hacer pis, no tiene infección, está todo saludable, pero es como si jugara con esa zona de placer. Entonces, en esta etapa se fabrican aquí conceptos como asco y vergüenza. Una persona fijada en esta etapa es una persona demasiado estricta, obsesiva, cruel, avara o una persona desorganizada o descuidada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué explica esto Sigmund Freud? El niño, supongamos que se hizo popó en su pañal o en su ropa, o se hizo pis en su ropa, y es castigado severamente. Caramba, es última vez que te haces, no sabes, no puedes aguantarte, ya eres grande. Mira qué vergüenza, y lo muestra frente a todos los tíos. Miren a este niño, se hace pis en su ropa, miren, y todos se dicen, ja, ja, ja. Entonces el niño ha adquirido un trauma y este trauma se manifiesta en la etapa adulta como una persona bien disciplinada, o sea, bien pulcra, no quiere que nada se descuide. Y es lo que manifiesta aquí en la teoría de psicoanálisis. Viene la etapa de la fase fálica, el falo. En este caso, la zona genital se erogeniza, o sea, se vuelve la zona de gratificación, sus genitales, tanto en el masculino y en el femenino. Pero además de ello, ocurre un evento muy interesante que es propio del psicoanálisis, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El enamoramiento del padre y el enamoramiento de la madre. El niño se llega a enamorar del padre y la niña llega a enamorarse, bueno, el niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre. Ese es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el complejo de donde el niño asesina a su padre en la historia de Edipo, ¿sí? Asesina a su padre para quedarse con su madre. Entonces, esta teoría la establece Sigmund Freud y dice, y parece de alguna manera algo real, ¿no? El niño, hay un punto donde se enamora completamente de la madre. Incluso hay comentarios que dice el niño, cuando sea grande me voy a casar con mi mamá. Y está tan enamorado del padre, o de la madre, perdón, que empieza a asumir algunas conductas de celos contra el padre, no quiere que se acerque a la madre, trata de alejarlo, pero ahí ocurre un evento. Esto es el complejo de Electra en la niña, eso es algo diferente. En el caso de la niña, el complejo de Electra viene lo que Sigmund Freud le llamaba la envidia del pene. Bueno, así es como menciona la teoría. No quisiera que se afecten, el que hable sin tapujos. Entonces, en este caso, en el complejo de Electra, la niña tiene esa realidad de que ella no viene con un genital masculino. Y al ver esa realidad, tiene una especie de envidia. Y ve también como que el padre es el quien le quitó algo así. Y es ahí donde forma, al inicio decía, el superior, esa figura de autoridad. En el padre o en quien sea dentro de la familia, hay una figura de autoridad. Esta porción de la etapa fase fálica es una de las etapas más controversiales que se presentan en el psicoanálisis, y especialmente a nosotros que somos de la fe. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, más adelante, cuando ya se llegue a presentar la etapa de la última etapa del de la teoría psicosexual de Sigmund Freud,
vamos a retomar este hito, vamos a ver de qué nos puede servir. Viene una siguiente etapa de 6 a 11 años en donde se sublima todo. Hay una depresión ya existente en el niño y ya no hay un punto de fijación. Es como una amnesia infantil sobre la vida sexual. O sea, si ya antes tenía una fijación en la boca, en el ano, en los genitales, pero en esta etapa no. Pero vuelve la última etapa que propone Freud y dice es la fase genital, la etapa de la pubertad, en donde vuelve a retomar la memoria, pero ya no la memoria del yo o del consciente, sino la memoria del inconsciente. Y es en donde se van a manifestar ya las situaciones en donde, por ejemplo, en pareja, un varón, va a buscar una mujer, una novia, una esposa, con similares características a su madre, aunque no lo reconozca. Entonces, no es que vas a buscar la foto igual de tu madre, ¿no? Sino que te vas a dar cuenta que en el proceso tú dices, oye, que es similar a mi mamá, o sea, no me había dado cuenta, pero que es tan similar, tan parecida a mi madre. Y lo mismo en la señorita, busca una figura similar al padre. Ahora, ¿de qué nos es útil esto saber? Esta teoría, bueno, teoría, siempre alerta a la teoría. Esta teoría presenta de esa manera, o sea, que hay eventos en nuestra vida que empiezan desde la infancia que afectan nuestra vida adulta. Sí las hay. Así como nosotros entendemos de que desde Adán, la acción de Adán afecta a toda la humanidad, así en nosotros también nuestra infancia queda afectada hacia la vida adulta. Posiblemente no así como lo establece Sigmund Freud, pero sí tiene su afectación. Eh, en el asunto del enamoramiento también hay que tener mucho cuidado en la manera como nosotros como padres nos presentamos como figura para nuestras hijas y en la manera como, como las madres se presentan como figura para sus hijos, siendo niños, porque ya en una etapa adulta, un niño busca algo similar, vuelve una vez más al hogar. Y si en su hogar se había normalizado el golpe, el grito, el insulto, el alcoholismo, tomen en cuenta que aunque trate de escapar de ese mismo ambiente, en la mayoría de los casos siempre vuelven a caer en ese mismo hogar. Siguen con los mismos problemas, abandono, infidelidad. Y nosotros como cristianos debemos comprender eso. Tratar de sanar ese tiempo de nuestra infancia, tratar de motivar a que tengan un correcto aprendizaje de lo que es el noviazgo, el matrimonio, para la familia. En el psicoanálisis se trata de sanar a través de terapia. O sea, si ha habido fijación en la etapa anal, se trata de hacer terapia y se trata de restaurar al individuo. En el cristianismo yo por lo menos comprendo de que se puede restaurar. O sea, esa falta de perdón, un abuso, eh, castigos, insultos, de tal manera de que podamos ser de alguna manera individuos más saludables dentro de la iglesia. Así que es muy interesante esto del psicoanálisis. Para profundizar es mucho, pero para la iglesia, bueno, no nos va a ser tan útil el comprender todos estos conceptos, pero sí para concientizar la necesidad de reflexionar acerca de en qué manera nosotros vamos tratando a nuestros niños. Y como adultos, también tenemos un historial de infancia. Es bueno reflexionar en ese aspecto. Hasta ahí terminamos. Voy a subir también la pregunta en el foro. Estén siempre atentos. Sean responsables en sus tareas, por favor, mis hermanos. Que el Señor los bendiga nuevamente. Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.